área de urgencias del Centro de Salud de la Colonia Estrella, el miércoles pasado había 5 personas en la sala de espera, 4 de ellas con síntomas de dengue. La indicación médica fue realizar análisis para determinar el estado de las plaquetas, pero el laboratorio estaba rebasado por el número de casos. Mientras que en el Infonavit Ricardo Flores Magón, al norte de la ciudad, el comité vecinal informó a los habitantes que hay al menos 300 casos en la zona. No es desproporcionado afirmar que el dengue está fuera de control en Oaxaca. El gobierno estatal informa el número de casos cada semana, pero esa cifra se contradice violentamente con la realidad. Ellos contabilizan hasta el 3 de julio 255 casos nuevos, que se suman a los 1,053 acumulados en toda la entidad. También se confirmó la muerte de una niña de 14 años a causa del virus en San Gabriel Mixtepec. ¿Pero ese es el número real de personas afectadas? Los testimonios dicen que no. Hay hogares en los que más de 2 de sus integrantes han padecido o padecen dengue actualmente. Aquí algunas de sus voces y testimonios. A nuestra hija hace más o menos como una semana y media empezó con fiebre en la escuela. La llevamos ese mismo día a su pediatra, ella tiene 8 años, y pasó más o menos 5 o 6 días con fiebres de más de 39 grados, 39.5, 39.6, lo cual pues no es común en ella, ¿no? Sin ningún otro síntoma, solo fiebre y mucho cansancio, no podía estar despierta. El pediatra nos comentó que era una laringitis, una infección en garganta. Le estuvimos dando antibióticos durante 3 días porque ella no presentaba ningún otro síntoma más que la fiebre alta y el cansancio. Y la verdad fue súper estresante porque en las noches les daba mucho más la fiebre, en la noche se ponía más mal. Y pues bañarla durante 3 días, solo bajarle la fiebre con las medicinas que nos dieron. Incluso pues los medicamentos no se pueden utilizar por tanto tiempo porque es niña, entonces la volvimos a llevar a otro doctor y el doctor nos dijo es dengue. La verdad es que como nosotros ya habíamos tenido una experiencia previa difícil, decidimos hacer el examen y en el examen pues salió positivo, bajó muchísimo de plaquetas, entonces estuvimos alimentándola lo mejor que pudimos y estuvimos en pánico porque yo tengo un esposo que tiene una condición de una enfermedad de plaquetas, entonces tratando de protegernos, poniendo mosquiteros, etcétera. Lo que nos llamó mucho la atención fue la escasez en ese momento y mucho antes de las fumigaciones que año con año venían realizando. Te platico esto porque justo nos hemos enterado de muchísimos casos de niños con dengue, incluso que es el que es hemorrágico, que se han puesto muy mal y hasta apenas hace 2 días pasaron a fumigar aquí en el centro. Entonces hemos tomado nosotros las medidas súper preventivas, pero pues dependemos mucho de la acción del gobierno y de los vecinos que todavía tienen cosas en donde se encharca el agua, etcétera. A mí cuando me dio dengue, me dio una fiebre muy, muy horrible, muy, muy terrible. Y haz de cuenta que yo había ido a pedir trabajo, me aceptaron y todo, y en mi primer día fue que a mí me dio el dengue así fatal. Y me empezó a dar fiebre, fui al doctor, me dijeron que pues era dengue, que me hicieran las pruebas y me fui a hacerlas. Estuve en cama aproximadamente como 2 semanas, seguía yo con la fiebre. Cada vez tenía menos fuerza, no podía caminar. Y después del dengue, no sé si le pase a todas las personas, pero a mí me dio como una comezón, como si tuviera yo granos por dentro. O sea, no se veía tal cual como un sarpullido, pero por dentro era una picazón así muy, muy fea. O sea, en todo el cuerpo era desesperante. Te voy a contar la historia de 3 casos que rodearon mi familia durante mi padecimiento. El primero fue el de una prima. Ese fue el que detonó como parte de la alerta en la casa. Yo cuando me empecé a sentir mal, fue una mañana de un miércoles. Toda esa mañana me sentí tranquilo hasta las 10 de la mañana. Como entre 10 y media y 11 de la mañana me empezó una especie de temperatura. El cuerpo se me empezó a calentar. Traté de seguir laborando, sin embargo a las 12 y media ya era insoportable. Cómo me quemaba el sol, a pesar de que usaba yo sombrilla, me quemaba demasiado el sol, entonces ya lo estaba yo atribuyendo a otra cosa, a golpe de calor. Me traté de hidratar,
no vi que no cedía, y entonces ya como eso de las 2:30 más o menos, le dije a mi jefe que tenía que regresar a mi casa porque pues me sentía muy mal y no podía yo ni sostener bien mi cámara. Entonces ya fui a mi casa, esperé a que mi doctor me atendiera, me diera una cita. Fue un doctor particular. A esa hora realmente ya el centro de salud más cercano ya no te atiende, ya prácticamente no hay doctores, solo emergencias. Y pues a veces cuando llega uno con temperatura, pues para ellos no es tanto una emergencia. Entonces consideré ir al doctor familiar, y él me atendió, me revisó, me checó mi temperatura. Empecé con temperatura de 39.2 creo, más o menos, bastante complicada la situación, y con dolor retroocular. Yo creo que eso fue como el primer síntoma de alarma de que se trataba de dengue. El doctor me recetó paracetamol, que es lo único que recetan en este caso, complejo B, y me refirió a hacerme unos análisis pues para corroborar el diagnóstico. Fui a hacerme los análisis temprano y alrededor de las 3 de la tarde ya me estaban confirmando que se trataba de dengue. A mí me había dado hace 6 meses. Entonces el doctor se dio cuenta que también seguía activo el de hace 6 meses. Ya cuando volví al doctor, después de tener los análisis confirmatorios, ya él me dijo que hay que hidratarse mucho, cuidarse, no exponerse al sol, a las temperaturas cambiantes, y estar muy pendiente del monitoreo de la temperatura. A mí la temperatura me dio prácticamente los primeros 6 días. Llegué a tener 39.6 creo una noche. Mucho sudor, mucho malestar. Paralelo a esto, mi prima, que no quiso como hacerse el diagnóstico a través del laboratorio, pues trató de continuar su vida normal sin atención médica. Se le complica y ella empieza a desarrollar síntomas de dengue hemorrágico. A ella la trasladan al ISSSTE. Hay muchos problemas con el ISSSTE porque no hay camas para atender pues toda la demanda que está teniendo Oaxaca en estos momentos. Entonces ella nada más está un día y medio más o menos en el ISSSTE. De ahí la regresan a su casa, que se puso muy grave, sus plaquetas estuvieron muy bajas. Al regresar a la casa retomó como desde cero pues sus cuidados, y los míos pues también ahí avanzaban. Yo tengo la ventaja pues que todavía vivo con mi familia, y entonces ellos me cuidaban. Procuraban que no hiciera yo esfuerzos, y así estuve alrededor de 2 semanas y cachito más o menos. Dentro de mi familia también practicamos un poco de la medicina tradicional, y yo tomaba un té que se llama té de botón chihuite 3 veces al día, en la mañana, al mediodía y en la noche. Yo terminé, y a los pocos días uno de mis sobrinos, que vive igual con nosotros, pues cayó enfermo también por el dengue, y él tuvo otros síntomas. Él tuvo más temperatura, pero aunado de sarpullido, y pues el dolor de huesos un poquito más en menor medida, pero el sarpullido era el que realmente no lo dejaba, ¿no? Estaba muy consternado por esa situación que era sarpullido, y también tuvo como un par de hemorragias. Y esto se replica a nivel mundial. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos informaron el pasado 25 de junio que los países de América han registrado 9.7 millones de infecciones de dengue, lo que es la cifra récord reportada en cualquier año. Y los 9.7 millones de casos se registraron solo del 1 de enero al 24 de junio. México es uno de los países que reportan más contagios en lo que va del 2024. Este año se han reportado 18.631 casos de enero a junio, mientras que en el mismo periodo, pero en el año pasado, se reportaron 3.869. Y esas son las cifras oficiales. Otra cosa distinta pasa en las colonias y en los hogares. Además, la humedad provocada por las lluvias y el incremento de la temperatura favorecen la reproducción de mosquitos que transmiten este tipo de enfermedades, y los esfuerzos desde el Estado son insuficientes. Esta emergencia tomó al gobierno distraído y omiso, como los incendios. No podemos olvidar que el año pasado utilizaron materiales caducados para combatir el dengue, y este año las campañas comenzaron tarde. Hay más expectativa alrededor de la Guelaguetza que compromiso por el bienestar de los ciudadanos. Y poco sirven las etiquetas donde se lee Casa Unida contra el Dengue. El dengue es una ruleta rusa. Estamos expuestos. Somos frágiles. Lo único que puede salvarnos, como siempre, es la colaboración comunitaria.
Así que evita dejar agua estancada, cubre tu cisterna, tinaco o donde almacenes agua, mantén el contenedor de basura seco, cambia el agua de los floreros y de los bebederos de las mascotas continuamente y usa repelente.